10:45 pasaditas en la República Argentina. Nos metemos en el próximo tema, como decíamos. Hace ya algunas semanas que venimos analizando y actualizando lo que va sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela, porque las últimas elecciones del 28 de julio dejaron un debate abierto a nivel global. Aquí lo hemos analizado, lo hemos charlado. De hecho, el conversatorio que hicimos en el cumple de Trinchera también tenía que ver en parte con lo que está pasando en Venezuela. Para quienes no pudieron asistir, estuvimos hablando sobre censura, medios de comunicación, cómo enfrentar esa situación. Bueno, lo de Brasil también tenía mucho que ver con el tema en cuestión que abordamos en el conversatorio. El domingo va a estar publicado en YouTube. El domingo va a estar en YouTube mañana, para que lo puedan revivir. Y precisamente al conversatorio vino una compañera que con quien vamos a estar charlando en el día de la fecha. No porque vino al conversatorio, o además porque vino al conversatorio, pero además de eso fue a Venezuela, no solamente para las elecciones, sino ahora que se hizo este primer congreso antifascista, congreso mundial antifascista, o contra el fascismo, el neofascismo y similares. Así que vamos a hablar un poco de eso, porque si vieron los medios de comunicación, básicamente se tomaron algunas frasecitas para no hablar de lo importante que era este evento que se realizó en la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos con Sol Martínez, investigadora de la Universidad de Lanús, Universidad Nacional de Lanús. ¿De Lanús? Sí, Lanús, bien digo. Integrante de Nodal, integrante del equipo editorial de CLAE. Un gustazo tenerla del otro lado. Sol, muy buenos días. Nicolás y el resto del equipo de Marcha Gigante de este lado. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Qué gusto. Gracias por la invitación, realmente. Bueno. Buenos días a la audiencia también. A ver, ¿cuál es tu primer lectura, tu experiencia de este congreso? Decía recién que se tomaron algunas frases en la prensa mediática aquí en Argentina y en otros lugares, por ejemplo, de que el espíritu de Diego le tire de los pies a Milei cuando esté durmiendo, cosas que, por lo menos a título personal, creo que buscaban más desacreditar ese evento de tamaña magnitud que tuvo y que se organizó en tiempo récord, para precisamente deslegitimar todavía aún más lo que está viviendo Venezuela, que no es ni más ni menos que una revolución a su manera. Pero bueno. Sin ninguna duda, como toda revolución, ¿no? Esa es la manera en que los pueblos pueden crearla heroicamente. No será lo mismo en la historia ninguno de esos procesos, pero sí, Venezuela vive en revolución, Venezuela vive en guerra permanente. Y ha identificado muy bien a ese enemigo, que está teniendo características fascistas, neofascistas. No, justamente digo esto del neofascismo y expresiones similares, un poco indica la comprensión de que no hablamos del mismo fenómeno que tuvo lugar en el siglo XX, sino que adquiere nuevas características en este momento del sistema mundo, en este momento del capitalismo, pero creo que, bueno, que intenten bajarle el precio desde los medios hegemónicos no es novedoso, y sin embargo tiene que ver con esto, con el momento de comprensión histórica, ¿no? Con este indicador que ha sido este congreso, que reunió a más de 1.200 delegados de los 5 continentes, 95 países participaron allí, delegados, digo, desde los sectores intelectuales, progresistas, nacionales, populares, hasta dirigentes sociales, militantes de distintos partidos de base de los países que participaron. Y ha sido una apuesta interesantísima porque habla de este momento de Venezuela, de haber identificado este enemigo con tanta claridad y de un momento que atraviesa el mundo y la región en particular, ¿no? Vieron que empiezan a aparecer actores jugando muy fuerte en nuestros países en un momento de crisis democrática, además. Cuando uno piensa en personajes como Elon Musk tratando de incidir en la política soberana
de Venezuela, de Brasil, digo, lo empezás a buscar y aparecen relaciones en Ecuador, en la Argentina, sin ninguna duda. Bueno, creo que un poco nos empuja a pensar cuál es este momento, cuáles son los fenómenos de este momento, para poder pensar también en qué necesitamos hacer desde los pueblos que pretendemos sostener cierto grado de soberanía, por lo menos, disputar la distribución de la riqueza. Venezuela es un ejemplo de eso. En esto, Sol, por lo menos aquí en el programa hemos charlado en el último tiempo, se viene barajando la posibilidad de que Venezuela se integre a los BRICS, que tiene a Brasil como el mentor en América Latina, pero una de las cosas que por lo menos a mí me parecía que era importante como empezar a prestarle un poco más de atención, porque si bien existe esa posibilidad, es Rusia la que invita a Venezuela a que sea parte, no Brasil. Brasil apostaba más por Argentina en su momento, ahora la opción es Bolivia, no Venezuela. Y ahí me parece que hay algo que se une con esto que estamos charlando, que es la claridad ideológica o el planteo ideológico que tiene la revolución bolivariana, que tuvo Chávez en su momento, que continúa con características distintas, pero que continúa con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello y el resto del equipo. ¿Qué es esto? En términos discursivos, a Rusia, China como los mentores del BRICS, o a Irán inclusive, le sirve más un Venezuela en términos mediáticos o en términos de discurso mucho más antiimperialista, más plantado, que un Brasil intentando moderar, y creo que ahí también se enreda con parte de la lógica o la postura que adopta Lula en el proceso electoral venezolano, como intentando mediar con las presiones. Recién lo charlábamos y se arma debate a ver si, bueno, ¿qué está haciendo hoy Lula? ¿Qué está haciendo Lula? Vale recordar que justamente otro de los fenómenos globales, pero digo, particularmente en la región, uno encuentra una polarización social tal que ha sido imposible para las expresiones más progresistas, si se quiere, volver al poder, caso Lula, sin ninguna duda, sin una alianza con sectores que han sido sus adversarios históricamente. Entonces, partimos de un Lula tensionado, un Lula que sin ninguna duda, además, ha apostado, digo, por recuperar ese rol regional y que entonces se mueve, viste, se mueve en una política como muy moderada, si se quiere. Y al mismo tiempo, en su propio país, digo, ha logrado avances interesantes en términos de política social, ¿no? Se está viendo, se está volviendo a ver cierta redistribución, ciertas mejoras económicas en Brasil, entrega de tierras, digo, hay una política que responde a un programa más popular, pero hacia el exterior, bueno, está jugando en este mundo de tensiones. Es muy importante lo que mencionabas sobre los BRICS y el lugar que tienen en términos de la oportunidad que se le abre a Venezuela para seguir afrontando un bloqueo que lleva más de 10 años, que hizo perder el 99% de sus ingresos, que obviamente es un bloqueo 100% geopolítico y que ha pretendido ahogar a ese gobierno, que sin embargo se ha sostenido a partir de lo que mencionabas al principio, una revolución en curso. Yo también tuve la suerte de participar de la consulta popular que tuvo lugar hace apenas 2 semanas. Esa consulta popular que implica un proceso de organización sostenido en el tiempo, asambleario, permanente, de debate y de ejecución de proyectos hacia dentro de las comunas. Recordemos que Venezuela tiene más de 4.500 comunas desplegadas en todo el territorio y es una red de poder popular que se articula con el poder estatal, que tiene sus tensiones con el poder estatal, pero que es la base de la revolución y que está sostenida en su propia constitución, ¿no? El armado de ese poder comunal. Entonces, bueno, en este juego de construir una democracia participativa, protagónica y popular, en el medio de una guerra imperialista en su contra, se juega la complejidad de Venezuela. Esta consulta popular
muy corto lo hago, ¿no? Pero implica que las comunidades vayan y voten. Primero, propongan una cantidad enorme de proyectos que serán financiados por el Estado, los discutan, finalmente los voten y a partir de allí los ejecuten también colectivamente, desde la comunidad organizada. Aquello que en Venezuela se denomina comuna y poder comunal, nosotros acá tranquilamente le podemos decir la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, procurando ampliar los márgenes de la democracia, ¿no? Con, por supuesto, diferencias, porque allá ese armado popular de base ha permitido sostener la vida. O sea, estamos hablando desde compartir la alimentación disponible hasta en este momento de recuperación económica ya poder estar pensando en otras cosas y ejecutando otras cosas, ¿no? Pero cuando decimos Venezuela vive una guerra, es una guerra económica, financiera, energética, alimentaria y psicológica, mediática, pero fuertísima. Entonces, creo que este Congreso antifascista un poco también es la síntesis política de las batallas que se han dado hasta ahora y que no van a dejar de suceder. Al contrario, digamos, después del Congreso, nuevas sanciones, ¿no? De Estados Unidos, que en realidad más que sanciones son medidas coercitivas unilaterales, porque cuando uno habla de sanción, bueno, implica como una especie de castigo por alguna conducta inapropiada de la otra parte. Aquí no la hay. Aquí hay un proyecto soberano de país, una postura clarísima que el presidente Nicolás Maduro, reelecto, ha dejado claro que no va a cesar. La determinación soberana de ese país solo se profundiza. Y sí se abre un momento de muchísima oportunidad con el avance de los BRICS en la región. Además, de verdad, la recuperación económica de Venezuela, yo he estado en 2 oportunidades recientemente este mes, y honestamente, compañeros, compañeras, a la audiencia les digo, hay un movimiento comercial, un movimiento económico, la gente trabaja, la vida social, a pesar del intento golpista y a pesar de la extrema violencia con la que se maneja la ultraderecha representada por Corina Machado y su candidato títere Edmundo González, a pesar de ello, hay un país que vive bien, que después de muchísimo esfuerzo ha podido producir sus propios alimentos en más del 95%. Hay una recuperación económica anunciada por el FMI. Nosotros caminábamos por las calles de Caracas y la gente entraba y salía de shoppings y de comercios permanentemente, mucho mejor que en nuestro país, honestamente. Sol, eso no se cuenta. ¿Cómo estás, Delfina? Te saluda de este lado. Justamente en esta línea te quería consultar, que estuviste en 2 oportunidades, como vos bien mencionabas, muy recientemente. En la agenda internacional, medio que el tema elecciones en Venezuela fue como un auge, ¿no? Bueno, todos de golpe sabían qué pasaba en Venezuela, todos querían ver las actas. A las 2 semanas, cuando las actas no existían, cuando las actas de Edmundo González no respaldaban lo que habían indicado ellos, ahí el tema se silenció. Ahora Edmundo anda por ahí perdido o escondido, mejor dicho, por las calles de Madrid. Y rápidamente la espuma, digamos, esa preocupación supuestamente generalizada, bajó un montón. Vos estuviste en Venezuela, ¿cuál es el clima allí? Más allá de lo que vos mencionás respecto a la recuperación económica, respecto a la post-elecciones. ¿Cómo quedó el clima ahí? ¿Cuáles son las sensaciones? Y también, ¿cuáles son las sensaciones que quedaron con respecto a la por decirlo así, comunidad internacional, pero a los comentarios que se han recibido por parte de otros países tan libremente, porque no solo de la sociedad, sino lo veníamos hablando hoy sobre Lula, de mandatarios directamente opinando sobre qué había decidido, si había decidido bien, si no. ¿Cuáles son las sensaciones que percibiste del pueblo venezolano con respecto a lo que quedó después de las elecciones? Miren, yo creo que una cosa es sin dudas el mapa que vemos en los medios, o sea, ese show, ese teatro que se armó en los medios,
y que es verdad que ha bajado la espuma, pero no va a dejar de aparecer. Todos los días uno puede encontrar alguna noticia al respecto, todavía cuestionando los resultados, pero por un lado está todo ese escenario armado mediáticamente y por otro la situación nacional, ¿no? Y la convivencia, insisto. Hay unos resultados electorales que la población ha asumido, porque como verdaderos por varias razones. Hay un poder electoral, el proceso del mismísimo presidente reelecto Nicolás Maduro lo llevó a la justicia, hay poderes soberanos en este país, hay poderes democráticos, funcionan, el pueblo los respeta, hay una oposición, compañeros, ha habido más de 10 candidatos, hay una oposición que ha respetado los resultados, a excepción de esta fracción, que es la fracción con tintes fascistas, que es la fracción de ultraderecha, que es golpista desde el inicio, porque María Corina Machado no es nueva en el escenario, es la misma que intentó golpe de Estado en el 2002, es la misma que asusó injerencia internacional e intervención internacional, ocupando un lugar en la OEA como representante autodeterminada del país, es la misma que bancó y empujó la designación o la autodesignación también de Juan Guaidó, es la misma que insta permanentemente a las Fuerzas Armadas norteamericanas y a los poderes extranjeros a interferir en la política nacional. Entonces, en ese amplio espectro de oposición, la fracción neofascista ha perdido hacia el interior, ¿no? Ha perdido incluso la confianza de ese pueblo, porque lo que hacen es desplegar un plan de tanta violencia que de verdad el pueblo venezolano no está dispuesto a bancar. Lo digo así como burdamente, pero muchos de los comentarios que recibimos en las conversaciones a medida que visitábamos los estados fuera de Caracas, digamos, hemos podido, veedores internacionales, conversar con gente de distintos lugares, y uno encuentra unidad en la necesidad de la paz. Y esa paz es la que garantiza el gobierno, ¿no? No hay margen para que se repitan las guarimbas, no hubo margen, porque estamos hablando de una derecha tan violenta. O sea, compañeros, ha habido 27 muertos después de las elecciones en Venezuela. Nadie habla de esos 27 muertos. ¿Y saben qué? No son muertos de las fuerzas de oposición. Son muertos chavistas. Han sido acribillados, perseguidos. Sus datos han sido socializados en medios y los militantes chavistas, cantidad de amenazas por WhatsApp, ¿no? Te llamaban y te decían, bueno, sé dónde vivís, sé dónde va tu hijo a la escuela, sé por dónde transitas, chavista, te vas a morir. A ese nivel, y resultaron, insisto, en 27 muertes, de las que nadie habla, pero el chavismo está vivo, ¿no? Los resultados de las elecciones no solo son legales porque han sido legalizados por sus poderes soberanos, sino que son legítimos porque hay una fuerza social organizada. Cuando uno piensa en el chavismo, tranquilamente puede hacer la traspolación al peronismo. Bueno, son esa fuerza de base con una heterogeneidad en su composición, pero con un programa claro, con un proyecto claro, y que identifican en el gobierno de Maduro, y por eso lo sostienen. Entonces se juegan los distintos niveles, ¿no? La organización política a partir del partido, pero además la organización también política y de base protagónica desde las comunas, desde el pueblo organizado, que no necesariamente es chavista, ¿no? Entonces se conjugan factores que hablan de un proceso democrático. Y el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios también, como pueden ser la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller, etcétera, etcétera, Iván Gil, lo dejan claro. El chavismo entregará el poder cuando pierda en las urnas, y las veces que ha perdido elecciones también lo ha reconocido. Entonces, la estrategia golpista, no solo es de larga data y se repite, hay muchas cosas que se repiten, obviamente en esta oportunidad con un nuevo factor,
que tiene que ver con estos gobiernos progresistas que también empezaron a cuestionar los resultados y con la fuertísima incidencia de las plataformas y las redes sociales, representada en este caso por Elon Musk. Elon Musk no es ningún filántropo, Elon Musk es un tipo que pertenece a una fracción global, que es una nueva aristocracia financiera y tecnológica que tiene intereses clarísimos. Venezuela no solo es la mayor reserva de petróleo del mundo y por generaciones hacia adelante, sino que además es una gran reserva de un mineral que se llama coltán y que es necesaria en la transición energética, pero en términos políticos, además, bueno, es la prueba viva de que hay revoluciones en pie, de que esas revoluciones tienen contradicciones, pero que son posibles. Es posible cuestionar la democracia liberal, que de verdad no le está dando respuestas a enormes mayorías en todo el mundo. Entonces, bueno, ¿no? Es necesario seguir disciplinando a Venezuela para quienes pretenden determinar cómo vamos a vivir la mayoría. La mayoría por fuera del acceso a bienes y servicios básicos, por fuera del acceso a una posibilidad de incidir sobre nuestros destinos realmente. Sol, porque sí. ¿Qué tal? Miranda te saluda. Quería por ahí consultarte en relación al contenido de este Congreso Antifascista. Vos hablabas de una Venezuela que está en revolución y que también está en guerra, ¿no? Con un enemigo claramente identificado. Y en esa guerra, digo, donde sabemos, vos lo decías, las medidas coercitivas unilaterales caracterizan muy bien esa guerra, pero también las noticias falsas que se difunden en medios tradicionales, en plataformas digitales, en redes sociales. Y es una guerra donde la disputa por el sentido quizás también cobra una relevancia especial. Y hay algo, me parece, de la palabra fascismo, porque recién estábamos hablando ni más ni menos que de Elon Musk y de su disputa con la justicia brasileña. Y bueno, ahora Australia quería o estaba tratando una ley para multar a plataformas digitales y redes sociales, y Elon Musk cita la noticia donde circulaba esto en Twitter y dice fascistas, ¿no? Y me parece que incluso desde la oposición venezolana, o esta fracción violenta de la oposición venezolana, también no hay una caracterización del gobierno venezolano como dictadura, como fascismo, ¿no? Y eso es algo que circula muchísimo también en plataformas digitales. Entonces quería consultarte si hay por lo menos alguna noción de que quizás es un término que está un poco en disputa, y en todo caso cómo se puede disputarlo, pero bueno, me interesaba por ahí un poco profundizar en ese contenido de este Congreso Antifascista y si algo de esto quizás resuena. Está buena la pregunta, ¿no? Porque, mira, uno de los objetivos del Congreso en particular tuvo que ver con debatir a fondo qué entendíamos quienes estábamos allí como representantes, además de debates que venimos teniendo en nuestros países, ¿no? En distintos espacios, qué entendíamos por fascismo, neofascismo y expresiones similares, porque la verdad es que el siglo XXI tiene una complejidad para leer los fenómenos que un poco indican que las categorías con las que nos manejamos hasta ahora, se quedan cortas a veces, ¿no? No es que están obsoletas del todo, pero se quedan cortas. Y eso es un desafío para quienes pretendemos comprender qué pasa para poder transformarlo. Las organizaciones libres del pueblo hacemos eso, tratamos de entender qué pasa en la realidad para transformarlo. Y en ese sentido, bueno, es verdad, me gusta esto que decís en torno al menos es un concepto en disputa, pero en lo que estamos de acuerdo es en ciertas características, ¿no? Los grados de autoritarismo, la violencia con la que llevan adelante estos proyectos fascistas, neofascistas, un programa que es totalmente que es totalmente racista, patriarcal, xenófobo, que pone al Estado, a lo que queda del Estado, ¿no? El Estado que está completamente debilitado frente al poder corporativo transnacional, pero
lo que queda del Estado y el monopolio de la fuerza coercitiva la pone a jugar en contra de cualquier expresión alternativa, en contra de cualquiera de las organizaciones o de los sujetos sociales que discuten un poco, sería la redistribución de la riqueza, las condiciones democráticas. Entonces, digo, acuerdo hay en torno al autoritarismo, acuerdo hay en torno a la violencia, acuerdo hay también en torno al uso de las redes sociales que se suman a lo que ya conocemos como, bueno, el poder de producir sentidos de los medios masivos de comunicación, pero que en este momento del capital, que es un momento, una fase digital del capitalismo, vieron que la estrategia de dominación se ha vuelto tan sugestiva, ¿no? Son tan finitos los hilitos donde se teje el sentido común, en donde se teje la opinión pública, que nosotros habitamos las redes sociales pensando que estamos divirtiéndonos allí o compartiendo nuestras opiniones, ¿viste? Y lo cierto es que estamos, sobre todo, consumiendo un discurso único que tiende a hiperfragmentarnos, ¿no? Porque además vivimos en burbujas, en cajas de resonancia, en tribus digitales que hacen que solamente entremos en interacción con aquellos con los que más o menos estamos de acuerdo, por la positiva o por la negativa, pero se identificó que tenemos que poder discutir fuertemente, ¿no? Qué circula en las redes, cómo se construye la realidad, porque bien decían más temprano, un elemento de la guerra, compañeros, cognitiva, la guerra comunicacional, es la cantidad de información falsa y tergiversada que circula, y que es imposible de chequear para la mayoría, ¿no? Porque además estamos en una situación de permanente trabajo, por un lado permanente conexión en las redes, y estamos habituados a consumir sin demasiada conciencia de que eso que estamos recibiendo y reproduciendo se construye en un lugar y bajo determinados intereses. La información es un arma de guerra, y quienes la producen lo saben muy bien. Entonces, creo que desde este lado, nosotros, desde las organizaciones populares, tomar esa dimensión también es importante para que hagamos fuerza, ¿no? Y para que produzcamos información veraz permanentemente y la pongamos a circular y la pongamos en debate, y un poco, no duda, lo que hace Radio Trinchera y toda esa comunidad de trabajo maravillosa de la que forman parte, y que también nosotros procuramos hacer desde Nodal, sin perder la objetividad, lo cual no quiere decir que no nos posicionemos ideológicamente en un lugar, ¿no? Que es firme, que es el lugar del antiimperialismo, que es el lugar de la necesidad de contar la verdad de los pueblos. Sol, interesantísimo. Además se abre un debate que en algún momento, si tenés ganas, podemos continuarlo. Si querés te venís y charlamos largo y tendido aquí en el estudio de algún programa, porque se abren miles de puertas para seguir discutiendo. Gracias por estos minutos con Marcha de Gigantes, y bueno, será hasta cualquier momento. Con mucho gusto, la verdad es que sí, es difícil sintetizar, les agradezco mucho el espacio y a disposición, porque necesitamos poder discutir a fondo, de verdad, estamos en una crisis democrática, una crisis civilizatoria, y por ello, en una oportunidad de cambiar las cosas, sí la construimos, así que en esa necesidad popular es que estamos a disposición para sumarnos a los debates, compañeros. Gracias. Un abrazo grande. Para ustedes. Muy bien, charlábamos con Sol Martínez, investigadora de la UNLA, integrante de Nodal, integrante del equipo editorial de CLAE, estuvo en Venezuela en 2-3 oportunidades en el último tiempo. Bueno, hicimos un pasaje por un montón de cosas más que interesante para seguir pensando no solamente cómo consumimos medios, cómo consumimos redes sociales, sino cómo hacemos para detectar cuando algo de lo que recibimos no es veraz o es directamente una mentira respecto de lo que nos queremos informar supuestamente.
Un fenómeno que se ha dado en este último tiempo, que la gente, sobre todo las juventudes, comienzan a informarse por redes sociales, con lo acotado que termina siendo eso en términos de elementos de análisis, de información, de contrastación de información y demás. Bueno, Sí. debate que es larguísimo. Pero, perdón, sí. tiro de vuelta el chivo porque la conversación que profundiza un poco en esto que tuvimos en el cumple de Trinchera la semana pasada se sube mañana a las 18 horas, ¿no? Ya está programada. Se pueden activar la notificación ahí en el canal de Trinchera TV y les avisa cuando esté subida y ahí es 1 hora y media de profundización sobre este debate. Saludos para Marta, para Mili Milad, para Agus, para Mora, para Franco y Cascote, que están ya por salir, para Mar Chiquita, y para todos quienes estén del otro lado. Nos pasamos bastante esta vez. Hacemos una breve tanda y seguimos con lo que queda de este programa número 308. Según la RAE, una trinchera